Hola, ¿qué tal? Soy Oizoder Mayo y en esta ocasión he tenido el placer de entrevistar a Begoña Álvarez Rojas. Begoña es una directora de series de ficción como puede ser Águila Roja, Los Serrano y muchas otras más, pero en este caso hemos hablado sobre su último proyecto, Scam. Scam es una serie de adolescentes que originalmente se creó en Noruega y otros países han ido adaptándola. En el caso de Scam España, con Begoña al frente, han trabajado la productora Zeppelin por una parte y Movistar por otra. Scam tiene esa peculiaridad que, además de ser una serie para adolescentes, va a tiempo real, se adapta a los tiempos. Es decir, si una secuencia, una acción tiene lugar, imaginemos, un martes a las 3 de la tarde, ese mismo martes a las 3 de la tarde es cuando se cuelga el clip en YouTube y bueno, pues pueden los fans ver ese clip. Además de eso, los personajes tienen su propio Instagram donde interactúan y cuelgan contenido extra. ¡Qué mona! Bueno, pues vamos a escuchar a Begoña, que con esa cercanía y esa pasión que le pone a sus proyectos, traspasa la pantalla en Scam. Si has visto Scam, te va a gustar lo que nos ha contado Begoña, y si no has visto aún Scam, yo creo que después de escuchar a Begoña te va a entrar la curiosidad. Me renta, no me renta, me renta, no me renta, me renta, me renta, me renta, no me renta, me renta, me renta, me renta, no me renta, me renta, me renta, renta. ¿Qué tal esa resaca emocional después de haber estado, bueno, 2 años grabando este proyecto con gente muy joven que está iniciándose en esto de, bueno, de ser actores y actrices y haber acabado con todos los fans? Porque hicisteis unos directos en el que, bueno, iban participando, todas y todos los protagonistas y también participaste tú. Sí, pues la resaca emocional lo has definido muy bien, resaca. Es como si hubiésemos salido de unos días súper intensos, de una celebración muy grande, como ha sido los 2 años de Scam, y en concreto los últimos días han sido muy, muy intensos emocionalmente, porque era cerrar una etapa para los actores especialmente, porque muchos de ellos entraron siendo muy pequeños, el más pequeño tenía 15 años y se han marchado pues con 18, 19 y son unos años tan importantes en la vida de todos nosotros que tener la oportunidad para ellos de estar creciendo a la vez que daban vida a unos personajes muy bonitos, muy potentes, haciendo algo que estaba sirviendo para sus iguales. Y de alguna manera cuando nos hemos despedido, al igual que las 5 chicas se despedían porque sus caminos tomaban rumbos distintos, ellos también se estaban despidiendo. Entonces ha sido un cóctel molotov de emociones súper potente. Bueno, somos todos, yo soy muy llorona y no hemos parado de llorar. Eh, Cosa que es buena cuando es de emoción bonita. La serie original es noruega y es verdad que en otros países las han adaptado también, vosotros también, pero en este caso, en Scam España sí que es cierto, manteniendo la base de la serie, habéis cogido la serie, le habéis dado un repaso y habéis cambiado incluso protagonistas. ¿Teníais claro que iba a ser así cuando empezasteis el proyecto o según iba avanzando dijisteis, oye, mira? Mitad, mitad. Por un lado teníamos claro desde Zeppelin y desde la plataforma, desde Movistar, que nos apetecía mantener la esencia de Scam y mantener el viaje de los protagonistas, Ujú. pero cambiando los pasos, porque al ser un remake, que además cuando nosotros empezamos a hacerlo en 2018, se estaban empezando a hacer un montón de versiones por otros países de Sí. Europa, nos parecía que podía ser un poco cansado, repetitivo, seguir los mismos pasos. Entonces, los viajes nos parecían muy bonitos y muy importante repetirlos, no Ujú. queríamos separarnos de ellos, pero sí cambiar el paso a los espectadores, sobre todo a los fans de la original, para que no supiesen cuándo iba a ocurrir cada cosa. Eso por un lado, en origen. Y luego, durante el transcurso de estos 2 años y medio de trabajo, la serie es una serie viva, pues como todas, son seres vivos que tú los vas dando forma y ellos solos te van llevando por sitios. Entonces, el crecimiento personal de los actores, lo que hemos ido descubriendo en Ujú. ellos, lo que ellos nos han ido aportando, cómo todo ha ido evolucionando a lo largo de estos 2 años, Ujú. inevitablemente nos ha ido no cambiando, pero Sí. sí construyendo el rumbo y como acotando las vías por las que como de nuestra Sí. carretera, ¿no?
ido Sí. marcando. Siempre puedes vestirte, ser un zombie. La serie Scam España empieza con la temporada de Eva, al igual que en la original, pero de repente en la segunda temporada yo recuerdo que en las redes sociales todo el mundo estaba, ¡ay, Lucas! ¿Quién será? Y de repente, Chris. Y ahí es verdad que en redes sociales empezó como un boom, yo no sé si fue quizás por el tema de la bisexualidad, y de repente ahí fue, bueno, ahí vino el boom de verdad con Scam España, ¿no? ¿Lo notasteis así vosotras también? Absolutamente, se juntaron varias cosas. Por un lado, fue la primera temporada que empezamos a subir a YouTube los clips Ujú. sueltos, con lo cual la gente ya no tenía que ir únicamente a esa página web en Sí, la que a veces pues, les costaba saber ni siquiera que existía. Es verdad que una vez que tú abres la ventana de YouTube, sí. incluso fuera de España, ha sido brutal. Luego se han juntado la necesidad de contar una historia de dos chicas bisexuales que cuando empezábamos a preparar la serie y estábamos trabajando con psicólogos especializados en Ujú. adolescencia, hicimos un montón de entrevistas a adolescentes y una de las cosas que pedían ver como referentes en la ficción era historias de chicas bisexuales con entidad propia, no al servicio de fantasías de nadie ni de otro tipo de movidas. Y bueno, pues sí que nos sirvieron muchísimo todas aquellas entrevistas, todo aquel trabajo de investigación para cubrir una petición popular. Ujú. Eh, y a eso se unió el que era una historia muy demandada, otro punto súper importante que es el carisma de las actrices que lo interpretan, ¿no? El carisma de Irene Ferreiro y de Tamara Ronchese, Mm. igual que el resto del casting, es innegable. Entonces, yo creo que fueron como la mezcla perfecta de elementos para que Ujú. fuese una temporada que supuso como el lanzamiento o el Sí. asentamiento de Scam España. ¡Eh! ¿Qué hacéis ahí? ¿Quién os ha dejado pasar? Somos del quinto B. ¿Del quinto B? Pero si aquí solo hay 4 pisos, chata. Luego en la tercera temporada fue el caso de la temporada donde la protagonista era Nora, bueno, compartiendo coprotagonismo con Viri. Y es verdad que también en el caso de Nora entra un personaje nuevo que no hay en la original. Y bueno, ahora mismo que además acabamos de pasar el día 25, el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, me parece importante esta temporada, porque sí que es verdad que yo noté en las redes sociales como la gente quería esa historia de amor con Alejandro, pero bueno, no sé si es así, corrígeme, pero yo creo que también quisisteis enfocar cómo estas situaciones le pueden pasar a cualquiera, ya que muchas veces nos achacan es que es una persona muy débil, es una persona muy vulnerable y en este caso Nora es un personaje con las ideas muy claras, muy convincente, muy feminista y también le pasa a ella. Así lo vais también en grafismo, ¿no? Vais como poniendo una Nora pues brillante con su pintalabios característico y cómo se va apagando. ¿Cómo ha sido ese feedback que habéis recibido del público? ¿Hay gente que ha sentido identificada? ¿Habéis recibido, qué feedback habéis recibido? Pues como tú dices al principio, el feedback fue duro porque todos deseaban esa historia romántica entre Nora Mm, y Alejandro que equivalía a Nora William en la Noruega. En realidad, cuando nosotros vimos la serie original, la mm. relación entre Nora William no era demasiado sana. De hecho, Al muchos ha fin y criticado eso también en redes sociales y planteaban, claro, ¿cómo la van a plantear en España? Ujú. claro, entonces aquí nos parecía que construir eso con el personaje de Alejandro, tal y como lo íbamos llevando, no iba a tener la potencia que nosotros estábamos buscando, con lo cual creamos el personaje de Miquel, aparentemente ese chico maravilloso, encantador, con un pelotazo en la cabeza y con muchos problemas en su cabeza que le hacen tener esa personalidad dependiente, dominadora al mismo tiempo. Ujú. Parece contrario, pero es así. Son Mm, personalidades muy dominadoras que en el fondo son absolutamente vulnerables y pequeños, ¿no? ujú. Por cómo han Sí. crecido, por la vida, por lo que quiera que sea. Y ellos también queríamos al mismo tiempo, aquí abro pequeño paréntesis, lanzar un mensaje de también tenéis arreglo. El que tú seas así no quiere decir que vayas a crecer y que vayas a morir así. Si tú te pones en manos de profesionales, Ujú. puedes conseguir tener una vida plena sin tener que machacar a la persona que está a tu lado, porque esa persona no tiene unos estudios de psicología, no tiene Mm, la capacidad de curarte a ti. claro. Hay cura para ti, solo tienes que ponerte en las manos precisas, que es lo que Nora le dice al final. Por favor, dame una oportunidad. Lo siento, pero es que no puedo. No debo.
Si de verdad quieres cambiar, yo no soy la persona para ayudarte. Claro que sí. Nora, claro que sí. No, tienes que buscar ayuda de verdad. Un psicólogo o algo así, pero yo no. No me dejes, por favor. Que era importante para nosotros darlo, ¿no? No culpabilizar siempre a la víctima, ¿no? Nos parecía muy importante mostrar cómo nadie estamos libres, nadie, y las cifras cuando lees año tras año, yo ayer leía los datos de cuántas relaciones de sexo no consentido dentro de la pareja, de cuántas situaciones de violencia verbal, de violencia psicológica, nos puede pasar y nos pasa a cualquiera. Entonces era muy importante tomar el personaje de Nora, aparentemente la más feminista, con las ideas más claras, y ver cómo la persona equivocada a tu lado te puede hacer un daño brutal. Los psicólogos nos contaban, nos hemos apoyado mucho en ellos para construir y para escribir esta temporada, y ellos nos decían una frase que a mí me marcó mucho, que era: lo social te lleva a caer en esa relación y gracias a lo social consigues salir. La adolescencia, esa edad en la que tus iguales son tu familia, ¿no? En la que empiezas a separarte de tus padres, muchas veces son las amigas las que, tía, ¿cómo te quiere? Tía, si es tan celoso es porque te quiere. Jo, es perfecto, siempre está pendiente de ti, no te deja ni a sol ni a sombra. Yo no sé en qué momento hemos aprendido esos patrones y hacemos que eso sea sinónimo de algo bueno. No, dame libertad. Quiéreme tal como soy, déjame mi espacio. Pues no. Y ese mismo grupo de amigas que te empuja de alguna manera, has encontrado tu media naranja, gracias a ellas es como las víctimas consiguen salir. A ver, tía, ¿tú te acuerdas de cuando discutí con Joana y me dijiste que hay, pues, ciertas líneas rojas que no puedes cruzar, que no puedes perdonarlo todo? Pues esto es una línea roja, tía. Siempre son el grupo de amistades las que empiezan a ver cambios en el rendimiento escolar, en la forma de relacionarse, en la forma de vestirse, en la forma de maquillarse, y son normalmente las que dan la voz de alarma o a los educadores o a los padres o a la propia víctima, y son las que consiguen en la mayoría de los casos sacarla de esa relación. Entonces, de ahí un mensaje que hemos sido muy machacones, pero que a mí me parece fundamental, que es que juntas somos más fuertes. Nos tenemos que ir cuidando, tenemos que ser generosas entre nosotras, tenemos que dejar de juzgarnos, dejar de hacer juicios de valor hacia historias que no conocemos nada y ser mucho más empáticas, ponernos en la piel de la persona que tenemos ahí enfrente y seguir ayudándonos y tejiendo esta red de cariño y de ayuda que lo están haciendo muy bien. A mí me alegra mucho ver a chicas tan jóvenes mucho más concienciadas y mucho más listas de lo que éramos las chicas cuando yo era adolescente. ¿Cómo me ha podido pasar esto a mi tía? A mí. Cuando yo lo tenía tan claro. Me sabía la teoría increíble. Y veía chicas desde fuera y decía, joder, pero si es obvio, ¿cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no lo están parando? Y ahora yo estoy en su situación y pues nada, no lo he parado. Scam, una serie adolescente, quizás, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto es una serie muy realista, porque es el día a día de un grupo de chicas que va al instituto y no, digamos, esas series en las que pasaba de todo, había asesinatos, ¿no? Es muy realista, ¿no? Y también en la última temporada, con el caso de Amira como protagonista y la historia de amor, digamos, con Dani, también habéis querido mostrar una realidad, porque no todo es Disney y no siempre el amor triunfa, ¿no? Acaba un poquito como, bueno, ya se verá, una puerta abierta, ¿no? Pero para que esto funcionase, uno de los dos tendría que cambiar. Y yo no quiero que cambies. No, o sea, a mí el Dani que me gusta, pues eres tú. Así, tal cual. Y bueno, y yo pues... Es que no puedo poner una balanza en un lado mis valores y mi religión y mis raíces y en otro a ti. A lo mejor dentro de unos años, a mí, quién sabe. Cuando tú seas una superingeniera y tengas tu trabajo, a lo mejor entonces las cosas son diferentes, ¿no?
¿Qué feedback habéis recibido también con este tema? La verdad es que buenísimo, sorprendentemente buenísimo, porque es verdad que los fans, igual que en la tercera, pedían esa historia romántica. En el fondo, la gente quiere ver cosas que terminen bien, pero sí que me parecía muy importante a lo largo de todas las temporadas decir que esto, la vida real no es Disney y en la vida real pasan cosas y lo único que tenemos que saber es cómo enfrentarnos a ellas y hacerlas convivir con lo bueno. Sorprendentemente, la gente ha empatizado de una manera brutal con la historia de Amira, con esa chica musulmana, con un compromiso con su religión brutal. Oye, tía, que me flipa tu rollo. Así con el pañuelito y eso. Eres como muy moderna para... ¿no? ¿Y lo llevas desde siempre? Desde siempre no, desde hace un tiempo. Claro, porque eso te lo pones con la primera regla. No, te lo pones cuando quieres. Era algo que nos preocupaba mucho porque la religión en la adolescencia, sea la religión que sea, no es algo precisamente presente y que ocupe su mente y su corazón. Y sin embargo, creo que gracias al trabajo de Ayar, que ha hecho una labor didáctica con todos nosotros y nos ha ayudado a darnos cuenta que en realidad no teníamos ni idea, yo personalmente, de todo lo que se vive y de lo que supone el Islam y de cómo viven las personas que se involucran así en la religión, ha conseguido hacer que los fans entiendan por qué tomas esas decisiones, por qué decide adquirir ese compromiso tan bestia con algo que le obliga a tantas renuncias y a tanto compromiso, y han estado a saco y a muerte con la relación de ellos dos, y cuando la han dejado ha sido súper bonito ver en redes. Nosotros decíamos que a veces el discurso tomase unos tintes intransigentes y para nada. Ha habido unos debates en YouTube, cada vez que subíamos un clip, los comentarios, tanto en YouTube como en Twitter, eran absolutamente constructivos y positivos, ¿no? La gente daba su opinión, unos por otros en contra, pero todos haciendo el trabajo de primero escuchar y luego construir su discurso a partir de algo que habían aprendido. Y era el objetivo. Y bueno, pues todos amando a Damira, este sipeo, porque los dos son como para llevártelos a casa todo el día. ¿Cómo habéis también recibido bueno, cómo se han involucrado los fans, ¿no? Porque ha sido bestial. Sí, sí, la verdad es que para mí es la primera vez que hago una serie que tiene un feedback tan inmediato por la manera en la que la damos a través de la página web. Se subían los clips a YouTube en tiempo real. Entonces ese feedback tan espontáneo y tan rápido ha sido una maravilla. La primera temporada es verdad que era más tibio, pero aún así era brutal la cantidad de gente que se identificaba con Eva. Alba Planas y Tommy han hecho un trabajo contando una historia tan pequeña, sin fuegos artificiales, sin persecuciones, sin explosiones. Es tan difícil emocionar contando lo pequeño, lo del día a día, y estos chicos también con unos guiones, yo creo que hemos tenido espectaculares, lo han conseguido. Entonces, desde cómo empatizaban con Eva en la primera temporada, reconociendo el bullying, reconociendo la soledad, reconociendo que has empezado una relación de la manera equivocada y en el momento equivocado, ha sido brutal. Luego ya pues en la temporada 2 con Croana les explotó y toda la comunidad LGTBI ha estado apoyando y bueno, pues contándonos historias personales. En esa temporada hicimos además otro experimento que fue que a Lucas le hicimos un canal de YouTube en el que salía del armario. Ahí fue brutal porque el feedback de la gente, en un porcentaje muy alto, era de gente que no sabía que Lucas era un personaje de ficción. Claro, fíjate. Y nos llenaban los buzones de mensajes dando las gracias y contándonos sus propias experiencias. Esta cosa que yo siempre había visto y decía, mira, aquí lo hemos recibido y lo hemos vivido en tiempo real. O gente que en la tercera temporada se ha identificado con la historia de Viri, esa historia de una tía aparentemente débil en un mundo de unicornios rosas, sí, y que resulta ser de una fortaleza y de una capacidad de crecimiento y de superación brutal. ¡Ñam, ñam!
bueno, tocáis temas muy importantes en la adolescencia, como es la identidad sexual, bueno, la religión, en el caso de Amira, también con Viri, ¿no? Los problemas económicos que atraviesan muchas familias y cómo afecta eso, ¿no? Las relaciones sociales, bueno, las relaciones amorosas, de amistad tan importantes. ¿Qué otro tema quizás os hubiese gustado desarrollar si hubiese tenido continuación la serie? ¿Qué dices tú? Me queda esa espinita con este tema, quizás. Hay muchos. A mí, fíjate, el tema de la crisis económica tan bestia y cómo en la adolescencia, que es ese momento en el que estás empezando a descubrir quién es, no a descubrir, estás empezando a construir quién vas a ser. Ujú. El crecer con falta de recursos económicos, el crecer con esas carencias y con lo que genera emocionalmente en las casas, porque Ujú. no solamente que no puedas llevar unos vaqueros más caros que los tengas que llevar más baratos, es lo que se vive y lo que estás respirando Mm. y ver la cara de tu padre sin trabajo desde hace tantos años o la de tu madre agotada, lo hemos reflejado un poquito en la temporada de Viri, pero sí me hubiese gustado poder tener una temporada entera para ella. Ya. Conseguimos meter ahí de regalo ese material extra, un poquito, teníamos como Ujú. 5 o 6 minutos en cada capítulo para ella, pero sí me hubiese gustado porque creo que tanto por ella como por Celia Monedero, la actriz que es el amor hecho persona, como Álvaro, Sí. el actor que hacía de Hugo, como por desarrollar de una manera más profunda Ujú. cómo se vive eso y poder dar, que es lo que hemos intentado a lo largo de las temporadas, ¿no? Poder dar pautas constructivas, no simplemente mostrar una realidad más o menos Ujú. chunga, Sí. sino herramientas para ver que, bueno, que se puede salir, que manteniendo un grupo fuerte y sólido a tu alrededor es mucho más fácil que sola. Ujú. ¿Salchi? Ñam, Ñam. ñam, ¿Salchi, salchi? ñam, ñam. ¿Y qué es lo que más os han pedido de, bueno, los fans? ¿Clips más largos o continuar la serie? El final ha sido durísimo. Están entre enfadados y queriéndonos, pidiendo temporadas de Scam, como es lógico. Ellos siguen pidiendo una temporada, sobre todo la piden, el grupo que más se mueve y más piden una temporada de Joana. Y es verdad que el desarrollo, ese es otro tema que no hemos tocado en la temporada Ujú. 2, pero que da para una temporada Claro. era, ¿no? Las enfermedades mentales, cómo hay un tabú brutal, Mm. no se habla de ellas y son una faena porque es una enfermedad que nadie pide que le llegue y que además te la diagnostiquen o aparezca en la adolescencia es muchísimo más duro y muchísimo más injusto. Tardaron un montón en diagnosticarme y no sabían muy bien qué tenía. Pero tengo una enfermedad mental. Se llama TLP, que significa trastorno límite de la personalidad. Ha sido el mejor fandom del mundo porque han dado una respuesta tan cariñosa, tan al minuto, nos han seguido día a día y gracias a ellos es que Scam ha sido lo que ha sido. Bueno, también vosotros habéis tenido como ese pequeño gesto con ellos en el que, bueno, cuando hacían dibujos los compartíais o también, por ejemplo, la super fiesta del viaje que se hace en la tercera temporada, creo que es, el público que asiste a esa fiesta donde canta Nora y rapea Hugo, es gente del fandom, ¿no? Sí, ahí fue pensando qué hacer todo el tiempo, pensando qué hacer para los fans, como el equipo que lleva las redes sociales con Felipe y Gomi, que son un Ujú. equipo increíblemente extraordinario, tuvieron la idea de, ¿y si hacemos la metafiesta? Era como, ¿qué? Y entonces, ya que en el capítulo 5 de la temporada 3, Nora canta en una fiesta que hacen en el instituto para sacar dinero para el viaje de fin de curso, eh, eso nosotros lógicamente lo grabamos, pues creo recordar que era como octubre, noviembre, y se emitía en febrero, creo. Bueno, ya no me acuerdo, ya me bailan las Sí. fechas. Pero se emitía unos meses después. Entonces, ¿por qué no el día que saquemos esa secuencia, ese sábado por la noche, por qué no a la vez estamos haciendo lo mismo en directo para los fans? Y eso que empezó siendo como una idea muy loca, Sí.
Lo llegamos a hacer, grabamos la secuencia cuando nos tocaba y el día de la emisión de ese clip, tanto el equipo de comunicación de Movistar como de Zeppelin, como el equipo de redes, como Tapi, que es el director que dirigió esa secuencia, había hecho todo un ensayo con los actores en el mismo sitio, reproduciendo todo igual, y se había convocado a fans de Scam, a gente que llevaba clubs de fans, a gente que llevaba las cuentas, gracias a las cuales hemos tenido también la repercusión y la difusión. Les tenemos que agradecer porque han sido una plataforma brutal para nosotros. Vinieron y les pedimos únicamente una cosa, que interactuasen como si fuesen de verdad estudiantes del instituto, ¿no? Y que si se dirigían a los actores les llamasen por nombre de personaje, para ayudarnos a mantener un poco esa magia. Entonces fue precioso porque ellos en directo estaban retransmitiendo a través de su Instagram lo que los fans que no habían ido estaban viendo a través de YouTube. Se generó un fenómeno hiperreal, vino también prensa y era muy bonito ver cómo estábamos todos haciendo algo que nunca se había hecho, un experimento, y que una vez más nos salvamos y conseguimos hacerlo bien gracias al cariño y a la involucración de todo el mundo. Además, una de las características que tiene Scam es eso, ¿no? Ese tiempo real, que va sucediendo todo como a tiempo real y de repente en la 4ª temporada llega la pandemia y os pilla en plena grabación. ¿Eso cómo afectó? Porque finalmente decidisteis mantener, bueno, un poco el guión porque, claro, acababan el curso. ¿Cómo fue aquello? Mal, fue mal. Fue muy mal. Fue durísimo. Estábamos grabando la 4ª temporada, empezamos a grabarla a final de enero, creo recordar, a principios de febrero, y cuando llevábamos solo 4 semanas de grabación tuvimos que parar. De hecho, los últimos días de grabación fueron especialmente duros y tengo que agradecer a los actores y al equipo técnico cómo fue capaz de mantener el tipo y la concentración en unos días durísimos en los que llegaban las noticias y no sabíamos si estábamos haciendo bien estando ahí, todos queríamos parar e irnos a casa. Fue muy duro y emocionalmente para los actores, sobre todo para Ayar, era su temporada por fin, le había puesto un amor y un cariño brutal y para ella fue muy duro. De repente ese frenazo en seco porque, fueron unos días muy duros en los que todos estábamos muy sensibles y muy descolocados. Claro. Según iban, creíamos, no sabíamos para cuánto tiempo era, según iban pasando las semanas y los meses, se llegó a la conclusión de que dentro de lo malo era mejor no rehacer la serie y no reflejar la pandemia, porque por un lado teníamos la mitad de la temporada ya grabada, con lo cual hubiese sido necesario volver a empezar desde el principio, y por otro lado nos parecía que, cuando hablábamos con los actores, de vez en cuando hacíamos videoconferencias para mantenernos ahí un poco cerca y no perder el vínculo, y era muy duro ver lo que ellos nos contaban de todo lo que les había robado esta cuarentena, ¿no? Todo lo que les había robado. Y decían, aparte de físicamente a gente, que es lo más bestia que está pasando, decían, me ha robado comidas con mi abuela, me ha robado proyectos, me ha robado salir el sábado con esas amigas para celebrar ese cumpleaños tan especial. Les ha robado tantas cosas que pensamos que no podíamos ser nosotros los que también les robasen Scam tal y como se concibe. Es verdad que eso tenía un precio, que era dar la temporada de una manera distinta, en un tiempo que no corresponde al tiempo real. Pero pese a todo, no nos veíamos capaces de robarles la experiencia de disfrutar la temporada minuto a minuto sin saber cuándo iba a ser el siguiente clip y sobre todo de robar ese viaje de fin de curso que le teníamos una ilusión y las chicas teníamos todos una ilusión. Al final hubo que hacer una cosa pequeñita, un viaje relámpago, ida y vuelta a Canarias y además cagaos diciendo no sabemos si nos tienen que confinar que nos pillen en la playa. Pero... Claro, porque esto lo grabasteis en verano, ¿no? Creo. Esto lo grabamos cuando iba a empezar el verano.
Claro, Claro. era justo ya la desescalada que estábamos, ¿no? Claro, y bueno, pues ya se pudo empezar a salir y hasta el último momento no sabíamos si íbamos a poder viajar o no. Bueno, Ya. fue un poco un octavo que por suerte salió bien y me siento tan contenta de haber sido pesada diciendo tenemos que ir a la playa porque sí, porque la gente de Madrid muy bien para muchas cosas, pero fatal para otras, no tenemos mar. Entonces, es verdad, tenemos aquí una carencia que nos da mucha envidia a toda la gente que tiene costa y el poder terminar, siempre los de Madrid estamos con "Ay, un viaje a la playa", el poder terminar con ellas en la playa viendo una de esas Ujú. puestas de sol que tanto nos han gustado en Scam y Sí, con el horizonte, a mí me parecía que era una imagen muy simbólica, muy bonita, a lo mejor la idealizo por vivir aquí, pero es un poco como mirar al futuro y aunque el día de hoy se acabe, lo que está por venir seguro que va a ser bonito, un poco lanzar ese mensaje de cierre. Lo último fue esa puesta de sol con las 5 en las que nos saltamos el guión y realmente las que hablan son Alba, Irene, Celia, Nicole y Ayar. No hablan ujú, los personajes, hablan claro. ellas y este brindis final dijeron lo que quisieron cada una de ellas y creo que así debía ser. Sois las mejores amigas que podía tener. Porque no se nos olvide nunca todo lo que hemos crecido juntas y cuidarnos siempre. Porque me habéis cambiado la vida. Pues porque todo lo que hemos vivido ya es para siempre.